Bienvenidos al tercer video de la serie Filosofía Contemporánea, una guía para arquitectos o figuras metafóricas de la contemporaneidad. En el capítulo anterior prometíamos profundizar en la noción de sistemas. Decíamos cómo la noción de sistema viene desarrollada desde la noción de la ecología. La ecología es la ciencia de las relaciones entre el organismo y el mundo exterior. Esta es la definición que Ernst Haeckel da en 1866 sobre la noción de ecología. Se descubre cómo en la ciencia no se pueden abstraer los elementos fuera de su contexto. En realidad todo está dentro de un contexto. Todo está interrelacionado con su contexto. Vemos, por ejemplo, esta imagen de esta ecosfera. Es una cosa que incluso uno puede comprar en internet, que es un pequeño ecosistema en sí mismo. Es una esfera de vidrio que está encerrada. Una planta, se entiende que es algo así como una especie de alga, y una serie de pequeños camarones que están inmersos en un ambiente acuático. Es un pequeño planeta en sí mismo. Están interrelacionados el agua, el calor del sol y la evaporación, tanto los pequeños peces o camarones que viven ahí adentro y la planta. Viven en un ciclo continuo, un ciclo del agua continuo que está retroalimentado entre sí. Todos los elementos dependen unos del otro y por supuesto siempre están dependiendo también de las condiciones exteriores. Esa es la noción central del metabolismo, esa es la noción central de ecosistema. Todos los elementos dependen unos de los otros y están en interrelación entre ellos y con su medio. Su medio incluso es afectado también por su comportamiento. Hay una serie de ideas que están relacionadas aquí en estas nociones de sistemas, desde la noción de metabolismo, entre la idea de entropía, que es una medida de la cantidad de orden que podemos encontrar dentro de un sistema, la noción de interacción, de adaptación, de retroalimentación, de autorregulación, de autoorganización. El contexto es el centro de todo la noción de ecosistema y de sistema en general. Todos los elementos están interrelacionados entre sí, generando interacción, por supuesto, se adaptan continuamente, generan retroalimentación unos con otros, todo el tiempo están en autorregulación y autoorganización y dependen de su contexto. Generan, por tanto, un metabolismo y están sujetos a las leyes de la entropía. De ahí la noción justamente de enjambre, que yo he propuesto aquí como una de las figuras metafóricas de la contemporaneidad. Intenta representar cómo los elementos están interrelacionados e interactuando entre sí. Las aves, por ejemplo, las escuelas de peces, siguen siempre, conforman entre sí un sistema que se está autorregulando, una serie de elementos independientes que están en interacción, que están en retroalimentación, que dependen de las corrientes del viento, que dependen de los movimientos de los depredadores y se autoconforman, forman un sistema que se autorregula. Nos dice Steven Johnson en este libro tan interesante que se llama Sistemas Emergentes o que tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Nos explica Steven Johnson esta noción de sistemas. Dice él, en términos sencillos resuelven problemas recurriendo a masas de elementos relativamente no inteligentes en lugar de hacerlo recurriendo a un brazo ejecutor inteligente. Son sistemas ascendentes, no descendentes. Extraen su inteligencia de la base. En un lenguaje más técnico son sistemas complejos de adaptación que despliegan comportamientos emergentes. En estos sistemas los agentes que residen en una escala comienzan a producir comportamientos que yacen en una escala superior. Las hormigas crean colonias, los habitantes de una ciudad crean barrios. Un software de reconocimiento de patrón simple aprende a recomendar libros. La evolución de reglas simples a complejas es lo que llamamos emergencia. La forma más elemental de comportamiento complejo, un sistema con agentes múltiples que interactúan en forma dinámica de múltiples maneras, siguiendo reglas locales e independientes de cualquier instrucción
de un nivel superior. Sin embargo, este sistema no sería considerado emergente si las interacciones locales no fueran en alguna forma de macroconducta observable. O sea, los elementos que tienen una escala, que conforman un sistema que interrelaciona los elementos entre sí, que están interactuando entre sí, entre ellos y su medio, generan comportamientos que se pueden observar a una escala superior. Por ejemplo, una serie de hormigas que conforman una colonia. En esa colonia es donde se puede aprender o entender el comportamiento de los elementos independientes del sistema. En este caso vemos, por ejemplo, en pantalla, pues la imagen de una formación de bacterias y hongos de acuerdo a las condiciones del contexto, que es la manera en que se interrelacionan todos los elementos que tienen un comportamiento simple que puede ser observable a una escala superior. Por ejemplo, el caso de cualquier agrupación de elementos independientes que generan un sistema que está interactuando entre sí. Y esto se puede aplicar a las ciudades. Nos dice el mismo Steven Johnson en este libro de sistemas emergentes. Dice, las ciudades no tienen comités centrales de planificación que resuelvan el problema de compra y distribución de bienes. ¿Cómo evitan estas ciudades la devastadora alternancia entre escasez y abundancia, año tras año, década tras década? El misterio se agudiza cuando observamos la naturaleza caleidoscópica de las grandes ciudades. Compradores, vendedores, administraciones, calles, puentes y edificios siempre están cambiando, de modo que la coherencia de una ciudad se impone sobre un flujo perpetuo de individuos y estructuras. Como la ola que se alza frente a una roca en la corriente, una ciudad, nos dice Steven Johnson, es un patrón en el tiempo. La ciudad es compleja porque tiene una personalidad coherente, una personalidad que se autoorganiza a partir de millones de decisiones individuales, un orden global construido a partir de interacciones locales. Por último, muestro una muestra local de arquitectura que creo que puede ser interesante en esta noción de interacción de un elemento que puede parecer simple en un contexto complejo, que es la obra de BIOS de Mario Bettoretti, aquí en Jalapa, que fue desarrollada muy contemporáneamente, de 2020 a 2022. Es una obra que está completamente consciente de su contexto, que está interactuando dentro de un metabolismo urbano. Recordemos que la ciudad contemporáneamente incluso se habla de ella no como algo completamente separado de la naturaleza, sino como un ecosistema urbano. La naturaleza no está allá fuera de las ciudades. Ahora se reconoce que la ciudad en sí misma es un ecosistema y como tal forma parte de un ecosistema urbano. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.